Y les voy a dar buenas tardes, jóvenes. Algunas indicaciones antes del examen final, aunque todavía nos miramos, todavía tenemos un tema el lunes, pero que ya no es motivo. O sea que hasta donde lleguemos el día de hoy va a ser el examen, que es hasta la página 55, partecita de la 56. Entonces, para que cuando me pregunten ya saben que es hasta la página 55, 56. El examen está para el día primero, el 1, a las 3 de la tarde. Dependiendo del tipo de examen, generalmente yo lo voy a hacer por Classroom. Y más o menos el tiempo de duración son, si mucho, 30, 35 minutos, un examen de selección múltiple. Solo esta vez, creo yo. Ya después creo que lo voy a hacer pregunta directa. Espero que ya hayan podido obtener su libro, aunque hoy, por lo que se hizo, pues era una pirateada terrible de los libros y sin derechos de autor, sin nada. El único que estaba autorizado para venderlo era la señorita de la entrada de la U, que tenía que tomarle a los que compraron el libro con ella su número de carnet y su nombre a ustedes. Entonces, hasta la página 55, 56 es el examen. Es el primero a las 3 de la tarde. Posiblemente me puedan preguntar, mire, ¿y los días que nos toca clase con usted ya hay examen? ¿Hay clase? No hay clase. El día que están en exámenes, por lo menos en mi clase, ¿va? Que al final es un poquito contraproducente porque nos guste o no nos guste, pues nos ponemos tensos, ¿va? Ustedes, y la gente no está ahí mucho ya en disposición. Ya nos ha pasado algunas veces. Les decía también que posiblemente también tengamos la inconveniente, no todos por supuesto, pero algunos compañeros pueden tener la cuestión de que por X o Y razón no pueden examinarse ese día. Y entonces lo que tienen que hacer pues es solicitar su examen extemporáneo, ¿va? El día del examen. En el caso de Classroom, en Classroom el día del examen, solo les recuerdo que media vez ya haya terminado el tiempo, ya la plataforma ya no lo recibe. Entonces, les recomiendo que sean puntuales, entregarlo a tiempo para que no haya ningún inconveniente. Entonces, eso es con respecto del examen. Los otros compañeros ya les tendrán que dar sus lineamientos, especialmente cada quien en su clase. Entonces nosotros ya quedamos que únicamente tenemos para la actividad este tipo de situación, ¿verdad? Entonces, si por cualquier causa no pueden ustedes examinarse, patojos, por X y razón, más de algún compañero es el encargado, no tiene redes sociales, entonces ahí se solicita a la secretaria del enlace para que puedan hacerlo el examen. Generalmente se hace después de los ¿cómo se llama? Después de los exámenes, ¿verdad? No entendí mucho ahorita, que no estaba viendo. No sé qué me estaban escribiendo por ahí. Entonces, disculpe, licenciado. Sí, Andrés Carranza. Disculpe, ¿qué día dijo que iba a hacer el examen? Nosotros lo tenemos para el día primero, a las 3 de la tarde. No sé si ya tienen su calendario. Muchas gracias. Los exámenes empiezan el día 23, teoría de la investigación, 25, comunicación, 1, ciencia política, 3, economía
y 5, introducción al derecho, ¿verdad? Miren, el libro no se puede utilizar para el día del examen, pero como no vamos a estar viendo a ustedes, ahí sí que cada quien queda a su conciencia. El código ahí lo tienen en su Classroom donde está su plataforma. Si no, me lo piden el día lunes. Ya les mandé las presentaciones también para los que no han abierto Classroom. Ya les mandé las presentaciones que serán las últimas también que les voy a mandar, porque después ya solo voy a hacer otro tipo de esquema, especialmente para explicar, porque a veces me tardo mucho tiempo en estar explicando las cosas poco a poco. Entonces, si no hay otra pregunta para los exámenes. Licenciado, una pregunta. Sí, Diego. Fíjese que yo me quería meter a Classroom ahorita y el código que tenían como que se desactualizó, no sé qué pasó y no me deja entrar. Ya vamos a ver, hay que me diga. Pero qué raro, solo que lo haya apuntado mal, pero ahí mandé para las 4 secciones. Si no, me dice el lunes. Me avisa el lunes para ver qué pasó. Está bien, ya. Claro que esté desactualizado porque sí me recibió la información, ¿verdad? Bueno, ya. Disculpe, licenciado, ¿hasta qué página del libro dijo? 55. Gracias. Esos que están escribiendo en chat, todo este tipo de cosas, les ruego que se sirvan respetar, por favor, porque recuerden que no están en una cantina ni están con la mara, sino que están en una actividad eminentemente de carácter educativo. Entonces, cuando quieran hacer su chat, háganlo por teléfono. Y si quieren sacarte a su madre, que por lo que veo no la respetan, entonces ya es problema de ustedes, pero aquí nosotros sí respetamos a todos los compañeros y especialmente a cada quien que tiene su señora madre viva todavía. Entonces, traten de comportarse como universitarios y no empiecen otra vez con sus situaciones totalmente anormales. Acuérdense que aquí puedo ver yo quiénes son los que están con ese tipo de actitud y votarlo, ¿verdad? O sea que, por favor, con el respeto que ustedes se merecen, ¿verdad? Y sus compañeros también, ¿verdad? Entonces vamos a dar paso a lo que es el tema del día de hoy, que es bastante amplio, un poquito discutible, pero no se puede perder uno con respecto a lo que es la evolución del concepto Estado. Y es a partir del Renacimiento nace el Estado moderno como unidad territorial y oficial, con un solo cuerpo de leyes, con su sistema judicial, organización burocrática, ejército permanente, impuestos y autoridades nacionales. En la antigüedad los griegos reducían el Estado a una ciudad y a sus alrededores. En cada una existían, digamos, muchas polis o ciudades. Cada una tenía su propia constitución, estaban totalmente divididos. Existía unión en tiempos de paz, celebraban Juegos Olímpicos y en tiempos de guerra, y también se unían para luchar contra otros pueblos. Eran ciudades-estado pequeñas, extensión y población. En algunos casos lograban alcanzar 300,000 habitantes, en otros casos menos, etc. Entonces, estas eran las famosas ciudades-estado. El Estado tiene diferentes denominaciones. Ustedes miren, incluso no se vayan a confundir, hay tantas situaciones con respecto al Estado que incluso algunos habían propuesto casi $1 millón para poder definir lo que es el concepto de Estado. Algunos otros lo consideran como gobierno, u otros países como sistema, ¿va? Puede variar de un lado hacia otro, ¿va? Dentro del marco jurídico podemos considerar el Estado comprende la comunidad de personas fijadas en un territorio determinado, legalmente independiente del control externo, con un gobierno organizado que crea y aplica la ley sobre las personas y grupos dentro de su jurisdicción.
Dentro del punto de vista sociológico, es el único ente que monopoliza el uso legítimo de la fuerza en un territorio determinado. También podríamos definir como una unidad política y administrativa superior que rige un territorio y bajo cuya autoridad están todos sus habitantes. Aquí había agregado otra diapositiva, especialmente cómo se fueron formando las polis griegas. En aquel entonces, primero fueron construidas como fortalezas en lo alto de las colinas. Los pobladores poco a poco se fueron llegando a vivir o estableciéndose dentro de estos territorios de una manera o de otra. Y hacia el año 600 a.C., la polis ya era una ciudad formada con las tierras en su entorno y llamada ciudad-estado. Digamos, en aquel entonces también existían tres clases de ciudadanos. Dentro de estos tres clases sociales estaban los esclavos, los extranjeros, sometecos y los ciudadanos. Los únicos que podían tener participación eran los ciudadanos. Tenían derecho como la de participar en la vida política, sus instituciones como la asamblea, los consejos, comité directivo, asambleas y tribunales. Los tribunales eran los que tomaban las decisiones en materia civil y penal y desempeñaban algunas funciones ejecutivas y legislativas. De las polis se pasó al Imperio Romano. Hay que hacer mención también que de alguna manera habían tres clases sociales, pero los esclavos, los extranjeros sometecos no tenían ningún derecho. Estaban totalmente al margen de este tipo de situación. Recordémonos que es una sociedad eminentemente de carácter esclavista, y en el que establecían los dominantes, o sea, los esclavos, que unos eran especialmente para dirigir los destinos del país, para pensar, para organizar o administrar el Estado, y los otros eran los que tenían de alguna manera que subsidiar especialmente a estos grupos de carácter dominante. Después se pasó de las polis de los griegos, pasamos a la época del Imperio Romano, el año 750 más o menos a 476, y giró todo alrededor de Roma, de sus instituciones de derecho, su organización y sus legiones. Se creó el derecho civil, el derecho romano, el derecho público, derecho privado, la herencia, legado y servidumbre. Por eso se dice que el derecho nació especialmente en Roma. Ariastegui también distingue el Estado como el cuerpo político y de la nación, ¿verdad? Aunque hay otros elementos, es que es tan enorme hablar del Estado. A ustedes, digamos, en otro contexto podríamos definirlo siempre como un conjunto de instituciones para organizar políticamente una sociedad, cuando la diferencia entre sus individuos son grandes, ya en cuanto a actividades propiamente económicas, digamos, la riqueza que poseen y su reparto, digamos, hay una capacidad de influir en el resto de la comunidad. Hay algunas diferencias, especialmente con la palabra también de lo que es nación. El Estado consolida a veces las diferencias y regula para evitar el choque entre los individuos por encima de la familia. Los individuos consienten en ceder esa fuerza al Estado, porque el Estado se creó especialmente para proteger los bienes de los que más poseían. Aquí nace la propiedad privada, y dentro de la época de la comunidad primitiva que daba paso al esclavismo, especialmente hay gente que se apropia de bienes, y entonces se ve en la necesidad de crear ciertas instituciones, y de ahí de la palabra Estado, ¿no? El Estado protege a los individuos porque necesita especialmente de ellos. Permítame, solo voy a dejar entrar esta joven, Adrián. De ahí que Mariátegui, por ejemplo, distingue el Estado del cuerpo político de la nación. La nación, dice, es algo ético a ustedes.
Estudia las normas y principios morales de la vida colectiva en un ámbito de carácter institucional. Una sociedad humana basada en el hecho del nacimiento, del linaje, con todas las connotaciones morales de ambos términos, nacimiento o la vida de la razón y a las actividades de la civilización, linaje en las tradiciones familiares, formación social y jurídica, herencia cultural, conceptos, maneras comunes, recuerdos históricos, sufrimientos, aspiraciones, esperanzas, prejuicios y resentimientos comunes, valoran su pasado y que se aman a sí mismas de una manera, ¿no? Hay otros conceptos también diferentes. Pudiera ser un conjunto de seres humanos que tienen un lugar común de nacimiento y de vida, por ejemplo, el territorio, y que comparten además sus características como que lo identifican. Ya lo habíamos mencionado, como lo es la raza, idioma, costumbres, religión, etcétera. Aquí puse otra forma de definición de lo que es nación. Nacimiento no es algo biológico como lo es la raza, sino algo ético, social, como el nacimiento a la vida de la razón, el linaje en las tradiciones familiares, la formación social y jurídica, la herencia cultural, las maneras comunes, etc. Aquí dentro para agregar algunas cuestiones así amplias de lo que se establece en alguna nación, ¿verdad? En algunos casos el interés nacional es preeminente, todos los intereses parciales derivan de él o en él concurren. No pueden existir ni perfeccionarse los valores humanos si se agota o decae la colectividad, ni ésta puede vivir si se niegan los valores de carácter personal, ¿verdad? O sea, en una nación como la nuestra, un estado, conforme se van perdiendo los valores, también se va deteriorando la actividad propia de la sociedad. ¿Va ustedes? Nosotros podemos ver a diario cómo los valores humanos y los valores personales van, si no desapareciendo, van siendo parte de la apatía, especialmente de la sociedad en general. Cuando nosotros hablamos de valores humanos, de justicia, la mayoría podemos pensar en un momento determinado que única y exclusivamente la gente que tiene pisto es la que se le aplica la justicia. La gente pobre, generalmente ese acceso a la justicia es a veces limitado. Nosotros pudimos observar que hago una comparación especialmente con la justicia. Cuando el juez Moto, por ejemplo, solicitó, digamos, la intervención del procurador de los derechos humanos, y hasta el procurador tuvo que ir al Congreso para dar explicaciones de por qué no se había atendido. No, al final no sé qué fue lo que pasó por ahí. Y en otro caso hay otro dirigente de las comunidades más o menos de resistencia, especialmente creo que es Bernardo Caal, que por defender los intereses propios de sus comunidades, la justicia no llega a él, ¿va? Ustedes tuvo que intervenir otro sector social para que de alguna manera el procurador de los derechos humanos pudiera interceder para este personaje, ¿va? Y la democracia en nuestro país, pues solo para hablar de un par de cada uno, la democracia en nuestro país es relativa a ustedes. Al final no es el pueblo el que tiene el poder, ¿verdad? Sino que son unos grupos, unos pequeños sectores oligarcas del país que siguen manteniendo sus posiciones o su status quo económico en perjuicio especialmente de las grandes mayorías, ¿verdad? Dentro de los valores personales,
se ha ido perdiendo el amor al prójimo. Se dice de alguna manera que el amor más grande de una persona puede tener por otro es dar la vida por él, ¿verdad? Pero ese también creo que yo ya lo perdí, porque si me miro que están, le decía yo así a otros compañeros, si miro que están matando a alguien y están con una pistola, yo no creo, no, nunca me ha sucedido a ustedes, pero yo creo que no me metería, a excepción de que fuera un familiar, mi hijo, mis nietos, etcétera. Creo que ahí sí entendería la situación. Y otro problema que siempre se ha manifestado dentro de la sociedad, digamos, es la tolerancia. Nos cuesta mucho respetar, digamos, los puntos de vista de diferentes personas. Yo no puedo estar de acuerdo con un montón de personas, pero no por eso voy a criar cierto clima de insensatez, como insultar a la persona, etcétera, ¿va? Yo lo que debo hacer es respetar el criterio, porque cada quien tiene una forma de pensar diferente. Y a veces no solo las personas mayores o adultas o ancianas tienen esa capacidad, hay jóvenes, digamos, que no son tan agresivos, ¿verdad? Ustedes, por su misma juventud, pues son personas que digamos, tienen un criterio amplio para respetar lo que otras personas tienen, ¿verdad? Entonces, la tolerancia es importante también dentro de los valores personales que se establecen en una nación, ¿verdad? Ustedes, yo lo único que a veces se lamenta es que se vayan perdiendo poco a poco todo este tipo de valores en perjuicio de la sociedad, ¿verdad? Una nación, digamos, política puede ser también un lugar donde es un lugar con un sistema de gobierno, con un conjunto de autoridades específicas. Se basa a veces en criterios políticos y se refiere a la soberanía que rige dentro de un determinado Estado. También dentro de esto tenemos el aspecto de carácter cultural, ¿verdad? La nación, pues, se dice que es acéfala, de alguna manera. Tiene sus élites y centros de influencia, mas no jefe ni autorizaciones jurídicas, sí pasiones y sueños, pero no bien común. Solidaridad entre sus miembros, fidelidad y honor, aunque no amistad cívica, maneras, costumbres, mas no orden y normas formales. El cuerpo político es una sociedad política la más perfecta de las sociedades temporales. Es una sociedad humana concreta y total que tiene a un bien humano concreto, el bien común. El bien común es el anhelo de toda sociedad, pienso yo. Todos quisiéramos de alguna manera que la gente estuviera bien, ¿va? A nadie de nosotros creo que nos gustaría que existiera tanta pobreza y tanta desigualdad en el mundo. Sin embargo, digamos, el hecho de mencionarla dentro de las normas o dentro de las constituciones, esto no quiere decir que se cumpla, porque es bien difícil, porque las sociedades en sí son bastante complejas, ¿verdad? Entonces, es una sociedad, digamos, teóricamente fundada en lo que es el consenso del pueblo. Es un todo compuesto de todo, ¿verdad? Pero como les decía, es de alguna manera muy, muy difícil de poder establecerlo. El Estado es una parte especializada en los intereses de todos. No es un hombre o un grupo de personas, de hombres, es un conjunto de instituciones que se combina para formar una máquina reguladora que ocupa la cumbre de la sociedad. Y en la medida, digamos, que se van desarrollando las sociedades de una época eminentemente de carácter esclavista, también vamos a dar paso a una época de carácter feudal. Desaparecen las organizaciones políticas y en el siglo XIV van a predominar las ciudades feudales. A su cabeza y con múltiples soberanías, ejército de los príncipes, de las órdenes religiosas,
de los mercaderes y con la justicia en manos de los señores feudales. Posteriormente van a aparecer, digamos, aparece lo que podríamos llamar estados de carácter regional. Primero en la República de Venecia, Florencia y en otros en el siglo XVI surgen los estados nacionales, como España, Francia e Inglaterra, con características de estar ligados a la monarquía absoluta. Ya es un monarca especialmente donde se va a centralizar el poder, y el poder que en un momento determinado tenían los señores feudales y tenía la iglesia va a desaparecer. Con la creación de la Unión Europea también se unen los estados que ceden parte de su soberanía a las autoridades superiores. Existe la tendencia de formar uniones de los estados en los demás continentes. ¿Desaparecerán los estados nacionales y serán reemplazados por las uniones de los estados? Es una pregunta, ¿va? Tal parece que será la tendencia del futuro, ¿va? En algunos países el concepto de Estado es sustituido por el concepto de gobierno o sistema político, dependiendo del país que se esté. Cada quien utiliza el término. Esto se ha manifestado por las continuas dinámicas de transformaciones y creaciones de nuevas instituciones. El sistema político comprende los fenómenos propios del Estado, las instituciones legalmente constituidas y con poder legítimo de coerción, pero también se dan nuevas instituciones paralelas de los que van a establecerse, como lo van a hacer los partidos políticos, que de hecho en la actualidad únicamente aparecen dentro de los procesos electorales y logran mantenerse aglutinados, pero solo por determinada cantidad de personas cuando representan a su institución dentro de lo que es el Congreso de la República. De ahí todos los demás miembros que conforman los partidos políticos, adherentes, simpatizantes, raramente se acercan otra vez, a excepción un año antes o año y medio antes, cuando vienen los procesos de carácter electoral. Hay los grupos de interés, medios de comunicación, entre otros, y otras instituciones sociales como la familia, en la medida de la influencia que ejercen en la sociedad. Creo que las instituciones como la familia, la iglesia, digamos, la influencia que tienen es muy limitada, tal vez un poquito más lo que es la iglesia, pero la familia propiamente no, porque de alguna manera incluso se han visto, hay en Guatemala como a nivel mundial, la desintegración especialmente de las familias en un momento determinado. Posiblemente los que tienen mayor tipo de influencia dentro de lo que son propiamente el sistema, siento yo que siguen siendo los medios de comunicación, que son la institución que nos da a conocer ciertos acontecimientos que se suscitan dentro de un ámbito de carácter territorial, a veces de una manera bastante dispersa. Ustedes no siempre dan toda la información que se quiere, ni la que desea también propiamente lo que es la población. El origen y desarrollo especialmente de lo que es el Estado moderno, la unidad política que se conoce como Estado-Nación moderno, tuvo su origen en el siglo XIV como resultado de la decadencia de las instituciones en un momento determinado, que se habían sostenido en el orden feudal, la nobleza y el clero. Esa decadencia coincidió con el ascenso especialmente de los grupos, o sea, de lo que va a ser la burguesía, la clase de artesanos, comerciantes, cuya riqueza y prestigio que apoyaron los monarcas de algunos territorios. Entonces, ¿cómo podemos considerar
a la burguesía, ¿cómo lo podemos definir? Sí, es como un término que digamos se empleó en aquella época, en la Edad Media, para identificar, digamos, a un grupo social que era compuesto generalmente por comerciantes, artesanos y libres personas, no sometidas, digamos, a la jurisdicción de ese momento. En la actualidad se utiliza para identificar las clases sociales con mayor poder económico. La economía en la edad antigua y media se basaba sobre todo, especialmente en lo que es el trabajo rural, sin dejar a un lado lo que era la parte artesanal y los comercios. Y es así como de alguna manera a la gente en el campo, al igual que en Guatemala, usted empieza a desplazarse a la ciudad a partir del siglo XI, originando gran población, mayormente de poderosos banqueros y comerciantes, ¿verdad? Entonces, a esto es lo que de alguna manera pues nosotros podemos definir como lo que es una burguesía. Nosotros solo sabemos que tienen dinero a ustedes y que aquella persona como a veces tenemos una definición errónea, digamos, de las personas, algunos, pues no todos, consideramos que una gente que tiene un buen carro, que anda bien vestido y todo ese parece burguesito porque usa zapatos de marca, pantalón, pero ustedes no saben realmente si lo que compró lo está pagando por abonos o etcétera, ¿va? Sino que la gente burguesa de alguna manera son la gente que hoy tiene mucho los medios de producción, ¿va? Ustedes, esa gente sí es la que tiene recursos, porque uno puede vestirse a la última moda, pero posiblemente se llevó todo el sueldo en comprar un solo pantalón, etcétera, ¿va? Entonces a esto se refiere especialmente lo que es la burguesía, ¿va? La palabra de Estado también viene de lo que va a ser Nicolás Maquiavelo en un momento determinado, ¿va? ¿Cómo se diferenciar el Estado con otros grupos humanos según Gardner, ¿va? Uno es obligatoriamente miembro de un Estado. También considera que hay casos de doble nacionalidad y de expatriación que permiten ser miembro de otros Estados. Una persona pertenece a un Estado en forma exclusiva. Una persona que pertenece a un Estado en forma exclusiva, afirmación que también puede hacerse de la pertenencia a lo que es una religión. El Estado está circunscrito dentro de los límites de un territorio determinado, lo que también puede decirse de un municipio. El Estado se ocupa de intereses generales, lo cual es exacto, si no se olvida que también se ocupa de lo que son los intereses de carácter particular. El Estado es un grupo que cumple funciones permanentes y continuas, afirmación que también puede hacerse dentro de lo que son las iglesias y sobre lo que son las universidades. Otra diferencia del Estado: el Estado es un grupo necesario e indispensable sin el que no es posible concebir la vida moderna. Dispone de poder de coacción legal que los otros grupos no poseen, y finalmente los otros grupos están sometidos al control. Según Kelsen, posiblemente esta es la definición que más podemos agregar, como algunas otras que tienen una situación similar. Es el poder político organizado en una colectividad humana que vive en un territorio, acepta ciertas autoridades y reglas de derecho y que persigue una finalidad que es el bien general de toda una comunidad. Yo creo que es una de las tantas definiciones, tal vez para propiamente lo que el curso, pues podríamos colocar esta. ¿Cuál es el elemento territorial, por ejemplo, de un Estado? El suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el espacio marítimo. Digamos, nosotros tenemos en el artículo 142 de la Constitución
donde establece que el Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio, integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. También en la zona contigua de lo que es el mar territorial, para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional, los recursos naturales y vivos del lecho subsuelo marino y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme a la práctica de carácter internacional. Entonces, ese es un elemento. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para determinar la pertenencia de una persona a una nación? Digamos, los que vamos a mencionar, digamos, podría ser objetivamente la raza, la lengua, la religión, el territorio. Pero de alguna manera, la mayoría de estos, la raza, la lengua, la religión y el territorio, pues solo para mencionar algunos, no llenan todas las expectativas necesarias. Por ejemplo, el concepto raza para determinar la pertenencia a una nación es comúnmente rechazado por no ser posible determinar científicamente la raza. No hay camino alguno científicamente transitable que conduzca a la raza primaria o natural del Estado. Tampoco, digamos, se puede aceptar el criterio de una nación en el carácter lingüístico como determinante de la pertenencia a una nación, pues hay naciones que hablan diferentes lenguas, como sucede en cualquier país del mundo. A ustedes, nosotros en Guatemala tenemos 22 o 23 dialectos, creo, si no ha desaparecido alguno, mayas propiamente, e independientemente tenemos una cantidad significativa de personas o comunidades que se establecen en Guatemala, chinos, japoneses, grupo de españoles, ¿qué más? Estadounidenses, ¿verdad? Ustedes, etcétera, o franceses, que tampoco es. La religión tampoco es un buen criterio para determinar que uno pertenece a una nación, porque aparte de los que no profesan ninguna religión, los demás habitantes pertenecen generalmente a diferentes religiones. Posiblemente el subjetivo, que es la conciencia de pertenencia, es la existencia de pero es el elemento, digamos, más determinante. Es una conciencia colectiva de pertenencia a una comunidad nacional, una identidad nacional que con frecuencia se identifica con el Estado. Ustedes, es conciencia de uno, es mentalmente donde uno se quiere identificar. Hay gente que de alguna manera nosotros podemos criticarla, a veces criticamos, es que ya no regresaron al país, ¿verdad ustedes? Pero su conciencia de pertenencia es otro lugar, porque ahí se quedó a establecer, tiene hijos que viven ahí, su situación económica es diferente, etcétera. Yo me recuerdo que solo platico con mi prima, a ustedes, que es casi de la misma edad mía, y le digo, vos ya no vas a salir a Guatemala, ya no, vos me dice, ya no tengo nada que hacer ahí. Ya solo tengo un hermano, me dijo, y unos parientes, y aquí están mis hijos, aquí están mis nietos, y aquí me siento bien, me dijo. No olvido Guatemala, me dijo, pero ya no regresaría, me dijo. Bueno, pues entonces cada quien tiene su forma especialmente de observar las cosas, ¿verdad? En la aceptación más común del Estado entre los ciudadanos, en las democracias, de las democracias destaca el elemento de poder. Y en ese concepto, a su vez, hay tres diferentes sentidos. Uno es un poder lejano, alejado de los ciudadanos y en manos de las élites que nada tienen que ver con los ciudadanos en la calle, que es lo que les decía, que siempre hay grupos especialmente que tienen ese poder, ¿verdad? Y que de alguna manera pues no se identifican con nosotros, ¿verdad?
El poder del Estado es abusivo, dañino y responsable de los males de la sociedad. Desde luego que es abusivo, porque las personas que la integran muchas veces tergiversan totalmente lo que es la ley para ustedes. Nosotros encontramos gente que por tener ciertos recursos económicos se creen intocables para ustedes, abusan de ese poder para digamos, tratar mal a la gente más sencilla. En el área, en algunas áreas, ¿verdad? No, por cierto, no conozco todo Guatemala ni todo el contexto, cómo se desarrolla en los pocos que he estado en algunos lugares, la gente, digamos, trata a las personas como que mal, ¿verdad? Ustedes, mal, independientemente de mal, económicamente la paga es bastante precaria, ¿verdad? Ustedes, sus condiciones económicas son malas, y esta gente con toda la cantidad de plata que tiene, de alguna manera no tratan de ayudar a la gente que tiene necesidades, ¿verdad? Ustedes, hay gente en Guatemala que posee grandes extensiones de tierra, y fíjense que tienen siembras en sus fincas o en sus dominios, ¿verdad? Ustedes, y prefieren perder los frutos posiblemente de los árboles y no regalárselo a la gente que tiene necesidad, ¿verdad? Entonces hay una desigualdad especialmente enorme, ¿verdad? Se considera el poder del Estado como responsable ante todo tipo de demandas ciudadanas. Para eso, digamos, las autoridades fueron nombradas para eso, para satisfacer especialmente las demandas de la población. Es responsable de la violencia en este país, no en toda su dimensión, de la pobreza. No me estoy refiriendo al gobierno actual, ¿verdad? Sino en general desde sus inicios, de la falta de educación, salud, etcétera. Él es el responsable porque a él se le asignó determinada responsabilidad a través de los procesos de carácter democrático y no llenaron las expectativas necesarias. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se determina la nacionalidad? A través de lo que va a ser el derecho de sangre. La nacionalidad se fija por la nacionalidad de uno o de los dos padres. El jus soli o derecho de suelo determina la nacionalidad de acuerdo con el suelo o territorio en que uno nace. Y el jus domis, el derecho de domicilio por el lugar que escoge la persona y por la concesión de potestad de nacionalidad por el Estado. Sobre la nacionalidad, digamos, y la ciudadanía, digamos, en el artículo 144 de la Constitución Política de la República, se establece que son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, los hijos de padre guatemalteco nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejercen cargos legalmente equiparados, ¿verdad? Hasta aquí es el contexto de hasta donde vamos a llegar el día del examen, ¿verdad? Estos otros conceptos y connotaciones, pues es una más o menos recopilación de lo mismo. Esto ya no vamos a entrar a verlo, sino que dejaríamos hasta cómo se determina, por ejemplo, la nacionalidad. Así que solamente el día de hoy, patojos, y siempre me avisan el lunes si no están subidas las presentaciones, vamos a ver qué pasó, pero yo ahí las tengo subidas. Y muchas gracias por su atención. Espero que, si se me olvida, que tengan mucha suerte. No tengan mucha suerte, ustedes que se hagan buenos exámenes, traten de aprovechar ahorita que creo que no es mucho el contenido para acumular su zona. Y tiene que irles bien, ¿verdad? Sí, muchas gracias, licenciado. A ustedes las presentaciones están en Classroom, por favor, y si no hay, me avisan el lunes y ahí miro cómo las vuelvo a subir otra vez. Si no, se las puedo mandar por WhatsApp, me avisan. Así que nos vemos, patojos.